Profesionalmente fui futbolista. Mi gran historia tiene que ver con el Club Atlético Vélez Sarsfield. Eso, el fútbol no siempre es alegría. Lo que pasa es que uno ve al que triunfa, el que llega a primera división, el que sale en las fotos. Hay un montón de chicos que tienen pasión por el fútbol, pero juegan en Nacional B, en la B, en la C, que por ahí no pueden vivir del fútbol. Y la vida es mucho más dura para esos chicos. Muchísimas gracias, Cristian, por venir. Para la gente que no te conoce, ¿quién es Cristian Bacedas? Bueno, ante todo te agradezco la invitación, Pitu. Siempre está bueno charlar con la gente y conocernos. Profesionalmente fui futbolista. Mi gran historia tiene que ver con el Club Atlético Vélez Sarsfield. De muy pequeño empecé a jugar al fútbol ahí, primero como diversión, entretenimiento, y después cuando uno va creciendo y se va perfilando empieza a ser más competitivo. Me tocó ser parte del equipo más importante de la historia del club, y eso tuvo que ver con la vuelta a la dirección técnica de Carlos Bianchi, que fue, es y será el gran emblema que tiene el club. Y bueno, ahí nos tocó tener varias conquistas de títulos nacionales, después la Copa Libertadores, después la Copa del Mundo frente al Milan. Y entonces, bueno, ese envión que uno ha tenido me ha ayudado a poderme sostener bastante tiempo en primera división. Después fui vendido al Newcastle de Inglaterra, donde ahí estuve 3 años. Y después se fue terminando un poco mi carrera de futbolista, y intenté ser técnico porque lo fui, pero no me pude consolidar ni afianzar, y descubrí que no era el oficio que mejor me calzaba o que sentía que me gustaba. Y también fui director deportivo en Vélez en 2 etapas. La primera muy exitosa, participando o liderando un área, pero siempre uno es parte de un equipo. Y la segunda fue mucho más difícil porque nos tocó pelear el descenso, y eso implica mucho más esfuerzo, mucho más desgaste, muchas emociones que te invaden, las feas, las adversas, como el temor, la ansiedad, la incertidumbre. Y bueno, después fui también director deportivo un tiempito en Olimpia Paraguay y en Audax Italiano. Profesionalmente soy eso, o fui eso. ¿Te acordás cuándo fue la primera vez que empezaste a ser jugador de Vélez? Sí, a ver, jugaba al fútbol primero en la calle. En aquellos tiempos podíamos jugar en la calle, y ahí un señor me vio, me invitó a jugar a un club de baby fútbol que casualmente se llamaba Gimnasia y Esgrima de Vélez Sarsfield. Yo vivía en Floresta, y también ahí andaba bien, o resaltaba, o tenía talento, y de ese club me mandaron a Vélez, y ahí hice toda la carrera inferior, que es como hacer jardín de infante, primaria, secundaria. Y después llegó el debut, y eso fue en el año 1991, y bueno, fue
revolución para mi familia, porque era insospechado que el hijo sea futbolista, no era de una familia futbolera yo. Entonces, bueno, ahí un poco cambia la vida de uno y también de la familia, porque la familia te empieza a acompañar a todos lados. Y hoy en día, ¿qué es lo que estás haciendo? Bueno, hoy en día exactamente no tengo un trabajo. Nosotros tenemos estos procesos que participar de un proyecto, a veces se sostienen más, otros menos. Entonces en estos tiempos libres o espacios libres uno trata de seguir instruyéndose o evolucionando, leyendo, mirando partidos, escribiendo conceptos que te vienen a la cabeza y que quizás te mejoran de versiones anteriores. Soy papá, entonces también estoy ahora teniendo más presencia en el rol de padre, de marido, de mi mujer, porque cuando estás trabajando un poco lo olvidás un poco, no es que lo olvidás, dejás un poco de lado a tu familia. Bueno, estoy aprovechando a reencontrarme con amigos, viviendo la vida, que se puede vivir, porque tampoco hay una receta exacta de cómo vivir la vida. Y para nosotros también, aún habiendo sido futbolistas, tenemos los mismos problemas que tienen todas las personas en la vida diaria, ¿viste? Tenemos nuestra inestabilidad emocional también. ¿Qué ciclo fue el que más te costó? El que más me costó representando a Vélez fue el del año 23, hace poquito, porque yo siendo director deportivo, teniendo una representatividad muy fuerte y con mucha responsabilidad del camino del fútbol, tocó pelear el descenso, que no era habitual y no lo es en Vélez, y fue un tsunami, el clima interno. ¿Por qué fue un tsunami? Y porque son situaciones muy adversas, donde el clima se revierte para mal, porque el hincha está enojado, porque hay muchos cuestionamientos a la conducción, ya sea dirigentes, director técnico, director deportivo, y porque cuando la cosa viene mal, estás entre la espada y la pared. Y tenés que enfrentar también esas situaciones. Por eso el fútbol no siempre es alegría. También está el otro campeonato que uno se juega de vez en cuando. Ese es el peor, así, el peor momento. El peor momento que tuve que vivir para mí fue quizás el mejor desde lo personal y profesional en soportar tanta carga, pero poder pelear esa pelea, ¿no? Batallar en las malas. Generalmente en las malas uno está con la autoestima caída, está medio moribundo, no siempre uno vive de pie. Esa es la que más dolor me causó. Pero bueno, después, el año 1994, en el cual participé en todos los partidos, diría, fue el año más histórico en la historia de Vélez, porque ahí se provoca el ganar la Copa Libertadores de América y ganar la Copa Intercontinental. Entonces, en la historia de nuestro club es como que la bandera estuvo en lo más alto. Esas son las dos situaciones, cielo, infierno, blanco, negro, ¿viste? Como quieras llamarlo. ¿Y cuál fue la negociación que más te costó cerrar? Bueno, está buena la pregunta, Pitu, porque
hay negociaciones que fluyen o que se dirimen de forma favorable, como lo fue la de Claudio Aquino, que fue un jugador determinante para nosotros, y por suerte también la negociación fue bastante eficaz o viable. Y después han habido negociaciones complicadas o que no terminaron de sellarse, generalmente por cuestiones económicas. Y cuando no podés o no llegás o no alcanzás al número que pretende el futbolista o que te da a entender su agente, tenés que tener la tranquilidad y la serenidad de saber resolverla y por ahí ir en busca de otra alternativa. Por eso cuando uno va a buscar a un futbolista, tiene que tener 3 alternativas mínimamente. Plan B, plan C, plan D. Perfecto. Sí, porque hay muchas exigencias, o mejor dicho, no sabés qué exigencias hay del otro lado. Lo que no podés hacer es ser irresponsable y firmar un contrato que en el presupuesto destinado al fútbol profesional no pueda bancar. Y aparte, las exigencias vienen atrás, también vienen parte del DT, ¿o no? Claro, bueno, a ver, muchas veces el DT, el entrenador, y te digo que los comprendo absolutamente, soy muy, muy respetuoso a ese oficio, pero hay caprichos. Sí. Hoy en día ya los clubes tienen otra fuerza, también por el área de Secretaría Técnica, como que defienden en todo lo que puedan los intereses del club. También es cierto que el entrenador defiende sus propios intereses y está bien que así sea, porque el entrenador, si no gana, lo echan. Entonces tiene que estar conforme con el plantel que el club le brinda. Todo se resuelve hablándose claro. En este caso con el entrenador, con el presidente, el vicepresidente o la mesa chica que maneja los números del fútbol. Es fundamental el diálogo, fundamental el diálogo. Nosotros como club no podemos, o no corresponde, traerle a un futbolista que al técnico no le guste, porque le estamos haciendo un mal al futbolista y al DT. Y al técnico, perfecto. Entonces siempre está bueno escucharlo al entrenador, que sepa a qué club viene, qué filosofía de club es, si tiene que darle espacio a luz verde a algunos jóvenes del club. Entonces de antemano que sepa el entrenador las condiciones. Pero está bueno que el entrenador se sienta respetado y escuchado, porque en definitiva es el puesto más difícil de sobrellevar. ¿Algún jugador que se te escapó o no quiso ir a Vélez? Mirá, el que estaba en un momento en la época de Gareca, después de su paso por Newell's, creo yo, porque estaba muy cerca de venir, era Cristian Fabiani, el ogro. Sí. Aparte estaban en un muy buen momento y bueno, al flaco le gustaba, a mí también, y estaba todo prácticamente acordado, pero al día siguiente tenía que ir a hacerse la revisión médica, ¿viste? Siempre cuando vos cerrás a un jugador de palabra, antes de firmar, tenés que pasar por los estudios médicos. Perfecto, tiene que pasar por los estudios médicos para asegurarse el club que está en óptimas condiciones. Y no se presentó, estaba el doctor esperándolo y no se presentó. Y ahí descubrimos que paralelamente en River también
posiblemente le ofreció un mejor contrato y también el jugador que va donde quiere ir eligió ir a River. Y eso fue ya en el día final. Es lo que te dije antes, en el momento exacto te molesta el proceder, pero también con el tiempo comprendes que, bueno, la elección pasa netamente por el deseo del jugador, que es mejor que haya ido al club que quería ir y que no venga a nuestro club sin el convencimiento total. Y ya que estamos hablando de esto, ¿cómo manejan en ese momento que está un jugador cerrado con tu club y le ofrecen a otro club? ¿Cómo se maneja esa situación? Es que esto sucede en fútbol. Es muy competitivo el mercado de pases. Hasta que vos no firmes al jugador, nunca es tuyo. No Claro. termina de ser tuyo, porque vos por ahí crees que la negociación va bien, que se va a terminar dando, o intuís que tuviste una buena charla, ya sea con el jugador y con el agente, pero paralelamente no te van a decir, pero posiblemente tengan otras posibilidades. Y bueno, esa lealtad, no sé si la palabra es lealtad, pero esa prolijidad que debiera existir en el mundo ideal no existe. Es parte del juego también saber o comprender que tantos clubes pelean por el mismo jugador. En definitiva, después, como te dije antes, el futbolista termina eligiendo. Es más, a veces no debería ser netamente por una cuestión económica. Si el futbolista sabe los pasos que tiene que dar o qué paso quiere dar, la negociación se resuelve más rápidamente. Ay, perdón, y Cristian, ¿vos eso sentís que cambió cuando vos eras jugador, con tu época de director? Sí, cambió porque Hay mucho protagonismo de representantes, los muchísimo, noticieros que se habla todos los días. sí, muchísimo de representantes, las familias también Ah, direccionadas por los representantes tienen otras exigencias. En la época mía como futbolista, primero que los clubes tenían mucho más poder okay. y no todos teníamos representantes, iban nuestros padres a hablar con él. Más poder en la toma de decisión, decís. Claro. Vos por ahí, si después de ganar todo con Vélez querías elegir algo, por ahí el club te decía, no, mira, vamos para allá. No en tu caso particular, o sea, pero sí, no es que no queríamos progresar o evolucionar a nivel económico y hasta siempre mirar Europa, pero teníamos mucho respeto por el club, estábamos cómodos, ¿viste? No teníamos la desesperación de irnos. Claro. En mi caso tampoco mis viejos, ¿viste? Sí. En estos tiempos hay mucha más intolerancia e impaciencia, no tanto del chico, sino de la familia por querer salvarse inmediatamente. Claro. Y también lo entiendo, porque la gran mayoría de los futbolistas vienen de orígenes muy pobres. Sí. Entonces, si a través del hijo, del nieto, puede cambiarle el panorama, es comprensible. ¿Y vos en tu etapa de dirigente tenías representantes donde sabías que por ahí uno lo perjudicaba al jugador o era más pensando en él? O sea, saber de representantes, entre comillas, buenos y malos, o garcas o no garcas, no sé cómo clasificarlo. Claro, está bien, depende de la formación del representante, del futbolista, del director deportivo, del presidente. O sos derecho, o actuás con rectitud profesional, o sos medio bandido, claro. O te pasás de vivo. Hay tipos que asesoran y sugieren bien al futbolista y por ahí en la negociación defienden coherentemente al chico y después están
los que vuelan demasiado alto y los que en cada negociación parece que te están extorsionando. Claro. Ya de antemano lo sabías más o menos, antes de la reunión viene este... Y cada uno tiene su perfil. Claro. Hay tipos que son mucho más amables, más compasivos, más educados, que te da gusto también negociar, y hay otros que son más violentos, más agresivos, donde por ahí no tienen el respeto que uno espera que tengan con la institución. Hay de todo. Sí. Y te vas haciendo de las distintas experiencias que tenés en cada charla. Y en el día a día vos con ellos hablás cuando se está por cerrar los contratos o los mercados de pases o eso, o los ves todas las semanas al No, generalmente aparecen más en una extensión de un contrato, que generalmente viene con un incremento de salario, ¿viste? En algún joven, porque uno se tiene que adelantar a los tiempos. Pero bueno, su presencia más notoria tiene que ver cuando termina temporada, en los mercados de pases, ¿no? Ahí en mucho. En el año podés tener algún encuentro pidiéndote una mejora de salario o estando insatisfecho porque tal o cual jugador no tiene minutos o tomar un café para que vos le digas cómo está el jugador. Okay. No, hay tipos, es como todo, el tipo que es agradable aún siendo representantes o tener una charla amena, y hay otros que son más difíciles. ¿Cómo se gestiona cuando vienen a buscar a algún jugador joven de otro equipo o de otro país? En estos tiempos es mucho más difícil para el club controlar y sostener a un joven crack. ¿Por qué? Porque vienen muchos scouts o veedores, veedores, ojeadores. Hay mucha presencia en los partidos de inferiores, entonces ya los detectan de muy jóvenes. Entonces nosotros como club, o mejor, los clubes, tienen que estar muy atentos a los primeros contratos para que el chico no se sienta empujado o tentado para irse inmediatamente del club sin tener una base o un aplomo en su propio club. Primero porque le sirve para su carrera posterior y principalmente porque debiera devolverle todo lo que el club le da al hincha una vez que pasa a primera división. Por eso el hincha se enoja mucho cuando un futbolista se va tan rápido de su propio club, porque pretende disfrutarlo un poquito y que el chico, la familia, reconozca que el club lo formó bien y lo cuidó y lo educó y lo protegió. En esos casos, bueno, como te dije, no solo pasa, o por lo menos desde mi punto de vista, no debiera pasar por lo económico a los 17, 16, 18 años, sino también de parte nuestra por la gestión emocional que le damos al joven en el club y hacerle comprender que lo correcto es que tenga participación en el primer equipo y que se vaya haciendo hombre en el verde césped, en el primer escenario, antes de saltar a un club de afuera, porque también te prometen muchas cosas que van a suceder, pero después el impacto, irte tan joven, irte a otro país, otro hábitat, dejas a tus amigos atrás, a tu familia, no es tan fácil para el chico, pero hoy en día es más complicado retenerlos. Veías que Otamendi y Almada se metían, como se metieron en la selección. Mirá, el caso de Otamendi, él
se posiciona fuertemente y se afianza y se consolida de inmediato en el primer campeonato de Gareca, en el 2009. Nico ya había debutado, había tenido algunos partidos en el 2008, pero le toca jugar. En la pretemporada ya se veía un defensor duro, fuerte, tiempista, un tipo con carácter, con temperamento, y se le da la posibilidad porque se preparó bien, pero porque se había lesionado creo que era Waldo Ponce, el central titular en ese momento, un chico chileno. Estaba Torsiglieri, otro joven del club, pero Gareca, como lo vio también en la pretemporada, lo pone de titular. Y él tiene un partido contra River, marcando a Fabiani de local, que ahí ya uno empezaba a vislumbrar que era cosa seria. O sea, todo el recorrido que termina teniendo Otamendi, en mí tiene que ver con aquella pretemporada de 2009 y aquella mirada que junto con Gareca tuvimos al respecto. Él después tuvo una carrera extraordinaria, porque después se fue a Portugal, creo que fue a Sporting primero, bueno, creo que claro, el fue Porto, a Valencia, Porto. Al Porto, creo que Al Porto va primero, va al Porto primero, perdón. Después va a Valencia, va a Mineiro, Benfica, y me estoy olvidando de algunos equipos por los cuales ha pasado, pero un jugador, un defensor bien con el sello argentino. Y Almada ya de joven era un crack, estos futbolistas que parecen de la PlayStation, porque con mucha gambeta, con mucha conducción y muy rápido. Él, yo no estaba en Vélez en ese momento, pero él se empieza a destacar en el Vélez de Heinze. El gringo Heinze. Exactamente, que ahora está con Arteta en el Arsenal. Sí. Y bueno, y Thiago, a ver, Thiago lo que hace de Vélez saltar al fútbol americano, donde aún hoy todavía no tiene tanto reconocimiento para el futbolero como eran en aquellos tiempos el fútbol español, el fútbol italiano o la Premier League. Pero bueno, es un futbolista que tampoco pudo afianzarse tanto en el Atlético este último año, pero cuando está en las selecciones como que vuelve a su verdadera versión. Y es un futbolista que todavía es muy joven y va a seguir sosteniendo el nivel que tiene. Y perdón que vuelva un poco a Vélez. ¿Cómo llegaste a Gareca? Bueno, cuando en mi primer gestión de director deportivo, que estamos hablando del 2008, que no estaba reconocido este rol y era más lo que uno podía aportar en cuanto a una orientación futbolística, en cuanto a ser intuitivo, a tener un ojo clínico para olfatear qué era lo mejor para ese momento del club o quién debía liderar ese vestuario. Yo recaigo en Gareca, en Ricardo, porque yo había sido compañero de él. Yo era un pibe cuando subió a primera, yo tenía 17 años y él tenía 33 por ahí. Él había vuelto de América de Cali como futbolista a Vélez y era un poco el ídolo en ese momento y yo de joven, en esos años que compartimos, veía en él un tipo con mucha ascendencia, con mucho liderazgo, muy frontal, donde tenía
tenía mucha participación en lo que es el vestuario. Entonces, después él fue técnico, tuvo mucha carrera de técnico, no con tanta trascendencia, con tanto protagonismo, pero cuando me llega a mí ese momento, inmediatamente pienso en él porque me parecía que yo le podía abrir las puertas a un lugar que él deseaba estar y que para mí estaba preparado. Y así fue como se inició aquella historia. ¿Cómo ves a la selección argentina para este mundial? Bueno, la verdad que ante todo te digo que estoy maravillado desde el comienzo de esta gestión Scaloni con Scaloni y lo inteligente que ha sido en conformar su equipo de trabajo. Yo creo que ahí eso demuestra seguridad en él, porque él ha puesto alrededor de él, tanto en Aimar, en Ayala, en Samuel, él ha puesto nombres muy fuertes, casi a la par del suyo mismo, o más aún de lo que habían sido como futbolistas. Entonces eso en él demuestra mucha seguridad. ¿Qué hace él? Él con este equipo de trabajo lo obliga a él a buscar la excelencia. Estoy seguro que son un verdadero equipo que hacen mejor al otro equipo, ¿no? Al que nos representa. Entonces también tuvieron la virtud, inmensa virtud de darle una renovación a la selección argentina después de Rusia 2018. Han seleccionado extraordinaria bien futbolistas que no estaban en nuestro radar, como el Diego Martínez, como Cuti Romero, como McAllister, Enzo Fernández, bueno, no sé, un montón de muchachos que no eran tan conocidos y crearon una cohesión que para los objetivos grupales es fundamental y que todavía persiste. Entonces, ¿qué creo yo? Que Scaloni, por cómo lo he observado últimamente y cómo está declarando, que él sabe que tiene un tremendo desafío en lograr ser persistente y consistente en lo que ha mostrado hasta ahora, pero agregarle distintos detalles que los años... Agregarle su sello, digamos. Más aún, está bien, agregarle más aún su sello, porque ellos ya se lo han agregado su sello. Generalmente es un equipo de la selección argentina dinámico, con mucho juego asociado, con muchos futbolistas de buen pie, más por dentro que por fuera. Entonces yo creo que él está resolviendo ahora, respetando su primera idea, cómo puede sorprender estratégicamente en este nuevo mundial, porque también al irse Di María se fue un futbolista de gambeta, de duelo personal, son futbolistas que te rompen un bloque defensivo. Entonces, por los muchachos que ahora llevó, ya sea Giuliano Simeone, Nico González, va a tener un equipo más vertical, en algún punto con mucho rendimiento físico, y eso lo va a tener que complementar y que no se note tanto la ausencia, en este caso, de Di María. Pero me genera mucha expectativa porque creo mucho en lo que han creado. ¿Y a qué selección ves como fracaso y como batacazo? Qué buena batacazo. Mirá, Portugal creo que tiene muy buenos futbolistas y en algún momento va a tener que tener un muy buen mundial. Esa la puedo ver como batacazo. Y
Como fracaso, quizás pueda ser España, porque los veo demasiado confiados y a mí en lo personal me gusta que se mantenga la humildad, ¿viste? A veces cuando te sentís muy bien no hay que gritar tanto que te sentís muy bien. Perfil bajo. Claro, pero es mi forma de pensar, ¿eh? Sí, sí. Y creo que Argentina va a ser un muy buen mundial. Francia también, a ver, tienen muy buenos futbolistas. Inglaterra creo que debiera también, como Portugal, tener otro protagonismo. Veremos Brasil. Brasil siempre es Brasil. Veremos si Neymar está enchufado, Ancelotti Sí, le da otro sello. para mí Brasil con esto de Neymar baja un poco el porcentaje de ser candidato. Vos sabés que yo a Neymar lo quiero. Me cae bien porque lo quiere a Messi y porque para mí es un futbolista extraordinario, ¿no? Como lo fue Ronaldinho. Yo creo que se va a poner las pilas a Neymar, ojo, porque no se puede olvidar de jugar al fútbol. Y más allá de ponerse las pilas, yo creo que es un mes o menos que me imagino que se está preparando como, viste, como el último baile de Jordan, de Sí. Last Dance. Sí, Yo creo que él no puede fallarle ni decepcionar primero a él mismo, después al entrenador y sobre todo al país. al país. Entonces, ojo que por ahí volvemos a ver una versión muy buena de él. A mí me gustaría. Después no te subas, Pedrito, ¿eh? Mirá que acá. Pero está bien, tiene su punto de vista muy bien. Sí, pero mirá que es periodista deportivo, viste, que después se dan vueltas según los resultados. Después no te subas al barco, quédate en la tuya. Acá es lo único que no nos pusimos de acuerdo. Te voy a contar mis pronósticos. A ver, dale. Argentina campeón. Tocate. Sí, tocate Tocate, porque gracias. Inglaterra decepción y Marruecos sorpresa, aunque ya Marruecos lo demostró el mundial pasado. Bueno, cuando termina el mundial nos vemos. Vale. Está bueno. Lo importante es que, bueno, es un espectáculo deportivo y cultural, quizás el mejor de la historia y del mundo. Pero bueno, estaría bueno que Argentina tenga una linda participación. Así nos vuelven a dar otra gran alegría. La última selección que fue bicampeona fue Brasil. ¿Creéis que a la selección le va a influir ser campeona, que fue campeona en Qatar? Es lo que te dije antes, es el gran desafío que tienen todos. Mirá, yo creo que el que más enchufado está pensando en esa posibilidad es Messi. Y con eso no le quito ese peso a ningún otro futbolista y menos al cuerpo técnico, que yo creo que tienen una automotivación constante y una exigencia constante y están en condiciones por cómo gestionan el grupo y por la seriedad que sostienen a pesar de lo ya ganado. La selección argentina quiere más. Claro, quiere más. Esa tendría que ser la terminación. La selección argentina quiere más. El cuerpo técnico, los jugadores. Tiene líderes muy fuertes, ¿viste? O sea, Dibu Martínez es muy fuerte mentalmente, es ganador. Messi, ¿qué se puede decir de Messi? Messi va a estar de vuelta con la sangre en el ojo. No se relaja nunca, jamás se va a relajar.
cuerpo técnico muy inteligente. Han habido algunos cambios de 4 o 5 muchachos que yo creo que le da más motor al espíritu del equipo. Así que yo creo que está bueno eso que dijiste, que quiere más. La selección argentina quiere más. ¿Por qué, perdón, ¿por qué, Cristian, pensás que hace tanto tiempo una selección no gana 2 títulos seguidos? Y bueno, porque primero es dificilísimo. Y creo que cuando sos campeón del mundo, inconscientemente te aflojás algo. No vas al campeonato siguiente con esa presión o locura o efervescencia que te obliga a vos desear ser campeón del mundo. Ya probaste ese sabor. Entonces, esa es la lucha de cada uno previa a cada partido y grupal, ¿no? A su vez. Yo creo que este es un tema que lo habrán hablado muchísimas veces. Y por ahí hasta con una mirada profesional de algún psicólogo deportivo que participe de la estructura de la selección. Y también alimenta a los otros de querer bajarte, de que vas a jugar contra el campeón y como que sabes que tenés que poner una marcha más porque te lleva puesto. Y sí, también. Tenés que estar al 100%. Bueno, eso siempre, por eso la preparación es fundamental, porque si vos no te preparas físicamente y mentalmente, cuando vas al partido, es tarde. Si no vas con la sangre en el ojo, Es tarde. es tarde porque el otro se prepara para ganarte y cualquier equipo te puede ganar. Entonces, como se dice, en la cancha se ven los pingos. Era una frase antigua, pero es así. ¿Por qué vuelvo un poquito a Messi? ¿Por qué lo ves con mucha ilusión de querer ganar en su último mundial? Porque tiene una ambición competitiva de querer ganar que es desmedida o supera lo normal, ¿no? Por todo lo que luchó, por querer ser campeón del mundo, por tantísimos obstáculos y frustraciones y tropiezos y desencantos que tuvo, queriendo seguir demostrando su compromiso con nuestra bandera, con nuestra camiseta. Lo veo muy serio, muy enfocado en querer tener nuevamente esta batalla por ganar. Parece que él en su esencia simboliza lo que simboliza, no sé, en el tenis Nadal. O sea, son tipos que se superan constantemente y todo pasa por su fortaleza mental, porque el otro, ¿qué vamos a decir de sus habilidades? Ya lo ha demostrado muchísimo, pero el querer más pasa por su entrenamiento en su fortaleza mental. ¿Te acordás cuál fue la primera vez que lo viste a Messi en una cancha de fútbol? Y yo lo vi en un partido que Barcelona le gana al Real Madrid, que estaba Ronaldinho, que le da un pase a Ronaldinho y hace un gol, creo que tenía 16, 17 años, impresionante en el estadio de Barcelona. Pero se lo anulan porque estaba adelantado. Pero se vuelve a repetir la jugada, Ronaldinho le da un pase de cucharita, se decía, o se la empalma por arriba, entonces después Messi la pelota le pica y se la manda por arriba al arquero. Y termina haciendo un golazo y que aparte él se sube encima de Ronaldinho, termina siendo como un festejo impresionante. Entonces ahí empezaba ya a sonar mucho más
su nombre. Y después, nada, no es normal los goles que hacía, ¿no? Con tanta habilidad, con tanta gambeta, con tanta velocidad. Después tuve el impacto que tiene todo futbolero ante un futbolista que parece que lo que hace es fácil y los que estuvimos dentro de la cancha sabemos que es muy, muy difícil. Esa fue la primera vez que recuerdo a ese chico tan joven ser tan feliz adentro de una cancha. ¿Qué opinión tenés sobre el formato del fútbol argentino? Pasa que yo tampoco soy un especialista como para hacer un calendario exacto y que sea o que encaje en la misma temporada que el fútbol europeo. A mí me gusta el fútbol inglés, su organigrama, su orden, el saber que antes de temporada ya tenés todas las fechas estipuladas, cuándo es feriado, cuándo no hay partido por fecha FIFA. Pero bueno, tampoco quiero hablar de algo que no sé. Yo creo que cuando vos sos dirigente y tenés que organizar un campeonato o armar un campeonato, por ahí hay personas destacadas que te pueden guiar o direccionar a tener un formato quizás mucho más justo. ¿Por qué? Porque siempre el fútbol argentino es pasional, pero no es lo mismo en este formato el que termina primero que el que termina octavo. Después puede terminar siendo campeón del semestre el que terminó octavo. Y el que terminó primero, como sucedió en este año con Independiente de Rivadavia de Mendoza, me parece que no se le reconoce la continuidad que tuvo en cuanto a la regularidad de los resultados. Pasó en el primer semestre del año pasado con Platense. Exactamente. Y creo que también, así como Independiente de Rivadavia, también Argentinos Juniors había tenido un campeonato bárbaro y después te toca un cruce y perdés en el primer cruce y viste, es como que te dan un trompazo habiendo tenido, creo que eran 16, 18 partidos bárbaros o habiendo sido el mejor de ese campeonato. Entonces me parece que eso se podría rever. Pero no me gusta criticar por criticar. Me gusta que gente especializada proponga nuevos formatos. El rival más picante que te tocó enfrentar. Y nosotros en los 90, por lo menos yo, había dos jugadores que la rompieron, que uno fue Francescoli y el otro Ariel Ortega, el burrito. El burrito la tenía atada, no se la podías quitar, brindaba espectáculo, era un futbolista que te hacía enamorar del fútbol, más allá del hincha de River. Francescoli también fue un jugador de élite absoluto. También Barros Echeloto, yo soy del año 73, igual que él, y nosotros jugamos en inferiores en contra, en Gimnasia de Grima de la Plata. Y siempre jugó muy bien, y también jugador bárbaro. ¿Y quién más puedo nombrar? Y otro que era un jugadorazo, que era de mi categoría 73, era Luis Medero, el de Boca, el que le hace un gol a Platense y Marcelo Araujo dijo, si lo haces me voy, si lo haces me voy. Ese central era de Galera y Bastón también. Pero bueno... ¿Y en Inglaterra, Cristian, cuando estuviste allá, qué era la época de Beckham en el United? Sí, y en Inglaterra, bueno, estaba todo el Manchester United que un poco me hacía acordar el Vélez de los 90 por su estilo y porque Ferguson me hacía acordar a Bianchi. Y después estaba el Arsenal, que estaba Bergkamp, el holandés, que era un jugador de mucho nivel, estaba Thierry Henry.
¿Y el Newcastle en esa época era un equipo? El Newcastle era un equipo, bueno, estaba Alan Shearer, que era el 9, que era Sí. como un Batistuta, goleador, definidor, pero no era un equipo de un vuelo futbolístico que llamara la atención. ¿Te costó adaptarte o no? Sí, me costó. O sea, sí, no, fui jugador más, no pude sobresalir. O sea, fui competitivo, pero me costó porque yo, por mi ritmo, tenía pausa, y ahí es un fútbol mucho más intenso, Sí. más brusco, y aparte no es tan fácil entrar al vestuario, acomodarte al equipo, pero es un fútbol fantástico, fantástico, a mí me encanta el fútbol inglés. Ya que hablamos del fútbol inglés, ¿te animás a hacerme un ranking de las mejores ligas? A ver, para mí la número 1 es la Premier League, pero han cambiado, ¿viste? Porque en mi época la liga italiana, cuando participaba Platini, Maradona, Rummenigge, era tremenda la liga italiana. Hoy, vos fíjate que Italia hace 3 mundiales Que no va al entra. mundial, que para nosotros, a mí me duele que no vaya al mundial Italia. Siempre el fútbol italiano, los futbolistas italianos son parte de mi vida. Pero hoy en día creo que la Premier League, la Liga lo sigue siendo, la Liga Española, pero Hasta ahí. con la salida de Messi y Ronaldo, en lo personal no me vuelve loco. Para mí la Liga Argentina, pero acá por ahí entra lo nostálgico, lo romántico, siempre, aún a pesar de formato, siempre un futbolista que la rompe acá en un equipo importante, en un Boca, en River, está para romperla en cualquier lado, porque la presión que acá no existe en otros lugares. Después la MLS hoy tiene un vuelo impresionante, pero es otro espectáculo. Tiene otra mirada como espectáculo, ¿viste? Es más un show que un partido de fútbol. Claro, eso te iba a decir. La MLS para mí es más show que fútbol. Claro, entonces nunca lo terminamos de tomar seriamente nosotros. Después posiblemente no conozco, pero el fútbol, el campeonato brasilero también debe ser durísimo, pero no sé, hay tantos campeonatos que no tengo claro cuál es el de más peso. Yo qué sé, en Inglaterra la FA Cup, que es la primera copa que se creó, es la más histórica, tiene un peso, un significado muy fuerte en el país. Creo que la Premier es, si comparas la Liga Argentina y la Premier, lo que tiene la Premier para mí es mucho más ida y vuelta que en el fútbol argentino. El fútbol argentino para mí se pana mucho y lo que veo es que se usa muy mal, a mi opinión, muy mal el VAR. De acuerdo en todo. Mirá, dos cosas dijiste. Estoy recontra de acuerdo. En el fútbol inglés los árbitros le dan más continuidad. No hay tanta discusión ni tanto reproche al árbitro. Acá debieran darle más continuidad y debiera tener otro respeto al árbitro, más allá de equivocaciones. Entonces darle más continuidad le da más ritmo al partido, lo hace más dinámico. Entonces, más divertido. Exacto. Y lo otro que dijiste, que estoy muy de acuerdo, que el VAR era una herramienta que venía a ayudar en decisiones puntuales. Sí. Ahora, no puede ser que sea peor en nuestro país que cuando no estaba el VAR. Es increíble porque De afuera te da más bronca, ¿no? si trabajan la mirada o la observación y hay algunas reglas claras, por ejemplo, no sé, la posición de offside, la ley del offside. Si se dijera que se mide solo a partir del pie que está sobre el pasto, no tiene nada que ver ni el brazo, ni el codo, ni la nariz, ¿entendés lo que te digo? Si se mide de ahí,
no debiera haber tanto problema. Entonces estoy de acuerdo con lo que dijiste. ¿Qué le dirías al Cristian Macedo de chico? A ver, le diría que lo ha hecho bastante bien, principalmente por no confundirme cuando el fútbol por ahí me dio mucho más de lo que necesitaba y de lo que pensaba. Le diría que extraño a aquel Cristian, más joven, pero que a su vez sigo siendo el mismo. ¿Qué sueños te faltan cumplir? No tengo. Voy por la vida como viene, sin tantas cargas, sin pedir demasiado. Tengo una linda familia, que ese fue mi anhelo de vida, de siempre tener. 3 hijos que son educados, que los veo que van bien por la vida. Veremos con qué me sorprende la vida, pero no hay que pedirle tanto, hay que darle. Nosotros tenemos que estar agradecidos de cada día que nos levantamos, nada, poder seguir viviendo. ¿Y a quién sentarías para que yo le haga una próxima entrevista? Mira, el Rifle Pandolfi es un chico amigo, tiene un muy buen corazón y que le va a gustar mucho que lo invites y te va a gustar mucho también conocerlo y tener una nota así como esta. Bueno, muchísimas gracias, Cristian. ¿Te puedo pedir que me filmes la remera esa? Por supuesto que sí. Te agradezco por la charla, estuvo espectacular. Y te voy a decir una frase de Rocky Balboa, que siempre se despide de sus fans diciendo keep punching. Keep punching, se dice.